El juego político detrás del mundial. Esto no es algo nuevo, es algo que hemos visto a lo largo de la historia desde los romanos, pan y circo, y es algo que se repite con muchos deportes, no solo el fútbol. Ahora tenemos un mundial atípico. Tres países son la sede, tres países que cuando postularon eran muy cercanos entre ellos, en lo político, en lo económico, en lo cultural, México, Canadá y Estados Unidos, pero que hoy se han ido separando y alejando el uno del otro. Es más, dicen los fans que vemos hoy un presidente Trump en Estados Unidos que parece querer apropiarse del fútbol, pero rechazando a quienes lo siguen y muchas veces quienes lo juegan. Para entender todas estas complejidades detrás del fútbol, me acompaña hoy Óscar Palma, profesor de la Universidad del Rosario y gran fan del fútbol. Óscar, gracias y bienvenido de nuevo. Hola María Teresa, un gusto estar aquí contigo para discutir esta vez temas más de fútbol, que me apasionan, por supuesto, pero nada, muchas gracias por la invitación. Empecemos hablando de deporte, empecemos por el principio. El deporte y la política son realmente temas que, si hablamos de pan y circo, se pueden separar en los intereses de los países o de alguna manera van de la mano. Claro que sí, esta es una discusión que lleva muchos años ya, el fútbol y la política. Yo creo que el fútbol es una de las expresiones más pasionales de las sociedades y en ese sentido no se pueden desligar de la política. El fútbol es el teatro donde las sociedades, las comunidades, desde los barrios en su equipo tradicional local hasta las grandes selecciones, es una representación del sentimiento de la comunidad y en ese sentido termina siendo político. Creo que no se pueden desconectar lo uno de lo otro. Al fútbol ser un escenario en donde las comunidades van, donde las personas van con todas sus pasiones, pues muestran esos escenarios, las creencias, lo que los afecta, lo que los mueve, lo que los debilita. Y ha sido así siempre, desde la expresión más clara de cómo está mi pequeña comunidad en algún sitio remoto, en algún país, y a través de la expresión y el apoyo a mi equipo, que puede ser de tercera, cuarta división. Estoy representando lo que yo soy, mi identidad, hasta los grandes escenarios del fútbol global donde aparecen los grandes temas de la geopolítica, el problema de Palestina, el problema de Gaza, si podemos entrar o no banderas de Palestina a los estadios. Son escenarios donde por naturaleza misma del deporte se lleva el tema de la política de nuevo desde la expresión local de la sociedad, de cómo está mi comunidad, de si tenemos o no tenemos recursos, de si nos sentimos en desventaja en la sociedad, si somos marginados o no somos marginados, hasta a quién apoyo yo, con otra camiseta, otro país, en otro continente. Ahí aparece la expresión de la sociedad. El fútbol siempre ha sido una expresión, y reitero, creo que es una de las expresiones más claras y más puras del sentir, de la pasión de la sociedad, y en ese sentido se convierte en algo político. Genera un sentimiento de identidad nacional enorme lo que es el fútbol, sobre todo en países como el nuestro. La gente se identifica por encima de cualquier otra diferencia que podamos tener con ese equipo, vive los goles de igual manera y los celebra a todos. Yo creo que es poco lo que hemos visto de mundiales en donde no haya ese gran sentimiento y cuando no juega Colombia terminamos apoyando a los países de la región, a los países de alguna manera estamos unidos en eso. Y eso, entonces tú hablabas de Palestina, pero me lleva a pensar en que hay gente, políticos, está hablando dictadores en su momento, que se aprovechan de ese sentimiento que genera el fútbol, de ese sentimiento de nación y somos unos contra el mundo, y aprovechan el momento para de alguna manera limpiar momentos difíciles. Por ejemplo, estoy hablando de la dictadura de Getúlio Vargas en Brasil, cuando el mundial en Brasil. Entonces se aprovechan de un Pelé, de lo que está pasando y dicen, miren que somos un país maravilloso y no tenemos los problemas que ustedes dicen que tienen. Argentina,
en el 78, que llegó a la final e hizo todo este mundial en momentos de una dictadura de Videla muy complicada, con muy mala imagen. Qatar, hace 4 años, el tema de derechos humanos. ¿Qué tanto es cierto que entonces se aprovechan de esto y qué tanto vamos a seguir viendo esto o lo estamos viendo en este momento? De acuerdo, María Teresa, el fútbol es una vitrina mundial. El fútbol y sobre todo los mundiales son una vitrina estratégica al mundo. Es el momento en el cual diferentes comunidades, diferentes sociedades, gente de países en lugares más remotos, etcétera, nos están observando, nos están mirando. Podemos mostrarles un pedacito de lo que nosotros somos, por así decirlo. Y eso los gobiernos son estratégicos en el sentido de utilizar esos espacios para proyectar su nación, su país como ellos quieren. Los ejemplos que tú nos das son algunos de esos ejemplos y son muy claros. Las dictaduras, lo de Argentina, cómo se utiliza el Mundial de Argentina justamente para mostrar, miren ustedes la sociedad, estamos bien, funcionamos bien, nos va bien, no necesariamente estamos persiguiendo a toda la población sistemáticamente, el país funciona. Y funciona también, hay ejemplos de esto, María Teresa, con los Juegos Olímpicos. Lo hizo Hitler también en los Olímpicos de Múnich, como una especie de vitrina tratando de mostrarle al mundo, pues mire lo que es nuestra sociedad, el progreso, la tecnología, esta idea de que estamos persiguiendo a nuestra sociedad no necesariamente es correcta. Entonces son aprovechamientos estratégicos para mostrar esos países al mundo. Y mandar un mensaje, una narrativa que a veces busca contrastar narrativas negativas que este país pueda tener. Pues el ejemplo más reciente, que fue el Mundial pasado en Qatar, tuvo muchísimas críticas por haber sido realizado en un país donde incluso los mismos estadios se construyeron supuestamente con una mano de obra que no tenía unas garantías, unas condiciones de trabajo humanitario. Y mucha gente dijo, tenemos que sabotear el Mundial de Qatar, no vamos a ver sus partidos. Sin embargo, el Mundial funcionó, la gente vio cómo eran las ciudades en Qatar, la tecnología, es decir, es una vitrina y el Estado, el régimen puede mostrar al país como se quiere mostrar, de acuerdo a los intereses de ellos. Entonces no es de sorprender que los mundiales y los Juegos Olímpicos tengan este tipo de funciones también. Eso es cierto. En los Olímpicos se veía mucho. Tú hablaste el de Hitler y es más, él mandó a hacer una película, Olimpia, a manos de una persona maravillosa, una directora llamada Leni Riefenstahl. Leni Muy buena. Riefenstahl, Sí, sí, buenísima. sí. Pero también están los Olímpicos, por ejemplo, del año 80 en Rusia, que Carter boicoteó y 80 países dejaron de ir y luego la Unión Soviética, no Rusia, responde en el 84 diciendo no vamos a Los Ángeles y de ese me alcanzo a acordar mucho porque dije no voy a ver a Nadia Comaneci, qué lástima, que me encantaba, porque los países de todo lo que era la cortina de hierro al este no fueron. Y ha habido mucho de esto, pero hay un lado más amable de esta idea de mostrar países de una manera distinta y me gustaría hablar de ya de este mundial. Y si tú quieres meterle el fútbol, que lo entiendes mejor que yo, maravilloso. Países que han dado sorpresas y que nos han mostrado una visión de ellos distinta a la que podemos tener en nuestro imaginario, como Cabo Verde. Y ese empate con España que dicen ustedes los futboleros que fue maravilloso. O Uzbekistán, que a pesar de haber perdido con Colombia, nos puso ese país en el mapa, en nuestro referente geográfico y nos habló de otros temas. O países como Congo, que a pesar de estar en medio de una guerra y sufriendo la epidemia del ébola, salen a jugar y a darlo todo y a unirse ellos también. También hay un lado amable de conocer, no solamente de los países que ya sabemos y que tratan de mostrar una visión nueva, pero conocer algo nuevo y maravilloso de otros países en el mundo. Siendo así, yo creo que deberían llegar a 64 prontamente. No sé tú qué opinas. Futbolísticamente eso es muy difícil de hacer. Obviamente ya un mundial de 48 países, hay quienes reclaman, quienes dicen hay demasiados partidos. Yo estoy feliz viendo todos los partidos, no hay ningún problema, pero sí hay gente que dice, mire, tenemos partidos que tal vez no son el gran partido que uno esperaría de un mundial, alguna celebración grande, no sé, Francia, Argentina, Brasil. Pero no me parece que sea mala idea ver esos partidos de países mucho más pequeños. Y viene la reflexión que tú haces de esos países que de pronto no conocemos tanto,
y uno los ve en la pantalla y la gente dice como, bueno, ¿qué es esto del Congo? ¿De dónde es Congo? Uzbekistán. ¿Cómo es la gente en Uzbekistán? Mi papá en algún momento decía, oiga, pero estas personas no son como yo me imaginé que serían. No, pues es que Asia Central es otra cosa, entonces los rasgos físicos, las etnias, es decir, es casi que ¿cómo podríamos llamar esto? Como una mini observación al mundo. Para un internacionalista, por ejemplo, esto es maravilloso porque es como entrar a entender a esos países, la cultura de esos países, ver sus representaciones en las tribunas, desde cómo saltan, a qué indumentaria llevan, a cómo se ven físicamente. Son como pequeños bocados del mundo, de entender cómo son esas diferentes sociedades. Y ahí se generan como unos sentimientos positivos frente a un montón de sociedades. Lo que tú decías de Cabo Verde, eso fue espectacular. Es decir, ver que una nación tan pequeña le puede empatar a España, casi que llevó a todo el mundo a decir, oiga, Cabo Verde 100%, apoyo a Cabo Verde. El arquero de Cabo Verde se volvió una celebración en Twitter, en Instagram, en todo el mundo está siguiendo al arquero de Cabo Verde porque es una celebridad. Entender de dónde vienen los esfuerzos que esta gente hace para llegar al Mundial y sin embargo hacerle el empate al equipo, tal vez el más favorito de todos, a ganar el Mundial es espectacular. Y mucha gente dice, no, terminamos apoyando entonces a los países débiles. Siempre hay como esa necesidad de apoyar al débil en los mundiales. Entonces terminan siendo como esas hermandades, lo que tú decías de los países de Sudamérica, la Conmebol. Todos aquí apoyamos a los países de Conmebol, a Paraguay, a Uruguay, a Ecuador, etcétera. Más adelante eso puede cambiar un poco, pero cuando si llega Argentina, si no llega Argentina, en fin. Pero hay unas como filiaciones que surgen interesantes entre países del sur global con los países africanos, países que tal vez no se conoce mucho. Creo que es una vitrina muy interesante y uno lo ve incluso por fuera de los partidos del Mundial. Yo también hago los álbumes del Mundial y me fascina ir a los puntos de cambio de las monas. Uno gasta horas y horas allí intercambiando monas y consiguiendo al otro. Y hay gente que como, Congo, ¿qué es eso? COD, ¿qué país es ese? ¿Qué bandera es esa? ¿De dónde es esa vaina? Y yo creo que es interesante que la gente como que entienda que hay un país que se llama Congo y que hay otro que se llama Cabo Verde y como que vayan un poquito más allá y se enteren de esa realidad de esas otras sociedades. Que me parece absolutamente maravilloso. Tú hablabas del arquero de Cabo Verde, estaba leyendo y él pasó de tener efectivamente 50.000 seguidores en Twitter o X y hoy en día tiene 13 millones, Oscar. Creo que eso es un salto que ningún influencer ha visto en su vida y lo hizo haciendo lo que le gusta. Además me enteré que otro de los jugadores de Cabo Verde, y esto me pareció fascinante, en este mundo del siglo XXI en que vivimos, fue contratado por LinkedIn. Estaban armando el equipo, querían jugar y la selección y querían armar una selección y participar en África, en todo, y les faltaba gente y vieron un nacional de Cabo Verde que vivía en Irlanda y por su hoja de vida en LinkedIn decía jugador profesional, lo contrataron, se lo llevaron y ahí está, jugando el mundial. A mí eso Wow, me parece maravilloso wow. del siglo XXI, un país distinto a muchos que conocemos. Pero eso sí hablamos de los equipos. La cuestión más espinosa viene ahora si hablamos de los fans. Muchas veces la gente asocia al fan de fútbol con barras bravas, con los hooligans en Inglaterra, con esto, pero en el Mundial son mucho más tranquilos, a pesar de las dificultades que, volviendo a este Mundial, han encontrado muchos de ellos para conseguir viajes, visas, les toca no seguir a su equipo, sino terminan en otro país como México, Canadá tiene visas, Estados Unidos tiene visas para muchos de estos países que están jugando, y no solamente han restringido los deportistas, como en el caso de Irán, que les dijeron, ustedes a Estados Unidos vienen, juegan y se van el mismo día, y es que están en plena guerra, o al juez de Somalia, pero también a los fanáticos que se desviven y muchos ahorran por 4 años pensando al próximo sí voy. Y acá vemos otra vez esos problemas de yo quiero darle pan y circo, pero a mi gente y al que viene de afuera, véalo por televisión. Sí, es un sentido de injusticia muy grande. Eh, el Mundial es una fiesta global. Debería ser por naturaleza una fiesta de todo el mundo, de todos los países. Si uno quisiera ir a seguir su país, debería tener la posibilidad.
Hay otro elemento ahí que está asociado a los costos y a la posibilidad de entrar a un estadio, de pagar la boleta de un estadio, pagar el viaje a donde se está haciendo, pero además de eso pague las boletas. Y en este mundial hemos visto mucho esa crítica y crítica con sentido porque los costos de las entradas son extraordinarios. Entonces una persona que viene de nuevo de un país africano, tal vez clase media, imposible, imposible entrar a un partido de estos. Estados Unidos ha recibido muchísima crítica por los costos incluso del transporte. El estadio de Nueva York, Nueva Jersey, que está, solamente puede llegar uno pues en un carro. El tren le subieron el precio, si no estoy mal, iba ya por $90 el tiquete de ida al estadio, cuando antes costaba 13 $12. Es una cosa ridícula. Pero en este mundial se ha asomado mucho ese elemento que tú mencionas de las visas y de las restricciones. Y hay algo allí que sí está muy atado al liderazgo de Donald Trump y el gobierno de Donald Trump y el Estados Unidos como es bajo el gobierno de Donald Trump. Recuerden ustedes que existen unas restricciones a personas de países musulmanes de entrada. Ujú. Eh, lo del juez, por ejemplo, lo del árbitro somalí, es un caso icónico. ¿Cómo es posible que un árbitro que tiene certificado de la FIFA, que incluso creo que tenía pasaporte diplomático, no pueda entrar al país? Esto es una crítica muy grande que se le ha hecho a la FIFA. Yo creo que de los mundiales anteriores, este es el que más críticas ha recibido en ese sentido, en las restricciones para que jugadores, fans sobre todo, puedan ir a ver a sus equipos. Esto ha sido muy, muy claro en este mundial. Mencionabas lo del caso Irán. Lo del caso Irán es lamentable. Obviamente, es un país que están en medio de una guerra, están saliendo, están tratando de salir de una guerra, pero es el equipo de fútbol de Irán. Debería tener como las garantías mínimas de poder estar en la ciudad en donde van a jugar. Y una entrevista de un jugador iraní decía, nosotros estamos en desventaja. Para nosotros jugar este mundial es muy difícil porque tenemos que salir inmediatamente después de donde estemos a ir a México. Además, no entró la totalidad del cuerpo técnico, del equipo de apoyo, no pudieron entrar porque no tenían visas. Eh, entonces, hay detrás de todo esto una serie de elementos que complican un poco el fútbol en sí mismo. Eh, lo del juez ya lo mencionaste. Lo de Irán es claro. Estaba viendo videos de fans a los cuales les quitaban la bandera de Irán. Irán tiene la bandera de la monarquía, que es la del león en el centro, y la bandera de la revolución, que es la que se utiliza oficialmente. Obviamente, en la organización utiliza solamente la bandera de la revolución y los fans llevan la bandera del león, pues también en sentido de criticar el régimen y todo lo demás. No se las dejaron usar. Entonces pasaban organizadores de la FIFA y les quitaban las banderas. Vi varios videos de esto en Twitter, no sé qué tan sistemático sería, pero es eso. Es como aquí detrás de esto hay unos elementos políticos también que complican al fan, no solo a los jugadores, sino a los fans para seguir a su equipo en lo que debería ser una verdadera fiesta global. Y es cierto que la FIFA ha recibido muchas críticas. Tú hablabas de las boletas hace un rato y, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando Brasil y Sudáfrica tenían partes reservadas especiales en los estadios para boletas, llamémoslo entre comillas, baratas, para tratar de hacer que esto fuera un mundial accesible a la gente. Eso se ha ido perdiendo y la FIFA hoy en día ha recibido muchísimas críticas por eso, por el costo de las boletas y también por estar apoyando estas prácticas que hacen que no todos estén en igualdad de condiciones. Pero, Oscar, termino con la pregunta más importante de todas, que ya te la imaginarás, y es que se nos acaba el tiempo. ¿Por quién vas en el Mundial? Obviamente Colombia número uno, número uno. No sé hasta dónde pueda llegar Colombia. Tendrá de pronto fases de desclasificación automática. 16avos, octavos de pronto. Ojalá más adelante. Pero siempre he apoyado a dos equipos. Uno Argentina y dos Inglaterra, que han sido como mis equipos alternativos cuando Colombia no está o cuando ya es desclasificada. No sé el orden de esos dos equipos, Inglaterra, Argentina, Argentina, Inglaterra, no lo tengo claro, pero son los dos equipos que yo por lo general apoyo cuando no está Colombia. Pero chévere, alguno de la Conmebol, alguno de Sudamérica, lo apoyaría también, pero ahí está, Colombia, Inglaterra y Argentina. Colombia.
Yo también espero que lleguemos muy lejos y tienen todo Por mi supuesto. apoyo. Son una gente maravillosa, pero si tocara escoger otro, yo creo que al final del día, y no me preguntes por qué, escogería a Portugal, porque yo de fútbol no sé mucho, pero me Ok. suena a Portugal. Oscar, Creo que tiene muchas cero opciones, gracias. pero bueno. Muchas gracias por esta compañía, por esas explicaciones y suerte en el Mundial. Gracias, María Teresa, y ojalá nos vaya muy bien. Muchas Ojalá. gracias. Vale.